las letras con cuenta de espero. Solo comida en la cena, poco que contar del barrio. Hace 9 meses que no cobro por un escenario. Busco el palo que vende la fama. Llevo varias semanas sin dormir, dando vuelta en la cama. Que una trama, solo una, sino que la poli no se escama. Nadie es nuestra fuga, piénsalo. Tengo un contacto fuerte. Vertimos en un kilo, piletamos un cambio a nuestra suerte. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Leandro y esto es cómo utilizar el rol de médico para Territorio Airsoft. Bueno, vamos a explicar un poquito sobre el rol de médico. Sí, es algo que estamos introduciendo un poquito en los juegos de Territorio Airsoft. Sí, es un rol que siempre se quiso utilizar y bueno, vamos a ver si buscamos la manera de poder utilizarlo. Sí, lo primero que vamos a utilizar para jugar con el rol de médico son gasas, ¿sí? Que se compran en cualquier farmacia. ¿Sí? Tenemos gasas de diferentes medidas, estas son de 10 centímetros y de 5 centímetros. ¿Sí? Y apósitos, ¿sí? Apósitos comunes, ¿sí? De los que se pueden comprar en cualquier farmacia. La medida del apósito, el que vamos a utilizar, es de 15 por 20. ¿Sí? En las farmacias hay unos más chiquitos que son 10 por 10, pero van a ser más complicados para manejar en el momento del juego. Bueno, lo que voy a explicar sí es cuándo podemos usar el rol de médico. ¿Sí? Según expliqué un poco en Facebook, ¿sí? Según la modalidad de juego que utilicemos va a haber un rol de médico o un campamento médico. ¿Sí? El rol de médico va a ser aquel que pueda salvar, digamos, al compañero, ¿sí? De una posible baja. Cómo se interactúa cuando un jugador recibe un impacto de algún BB, tiene la opción de cantar la baja y retirarse al respawn o de tirarse al suelo y gritar médico. ¿Sí? En el caso que llame a un médico, no puede utilizar ninguna réplica, ¿sí? Quedaría esperando al médico en el suelo. ¿Sí? Tenemos un tiempo aproximado, más o menos, calculamos 1 minuto, como para que si el médico no llega a la ayuda del jugador, el jugador automáticamente canta la baja. Bien, una vez que el jugador llama a un médico, tiene la opción el médico de ir o no. ¿Sí? Esto lo va a controlar el médico según el estado en que esté el jugador, si puede ir a buscarlo o no. ¿Sí? Por ahí se encuentra en un lugar donde hay mucho fuego cruzado y el médico no va a asistir. Bien, ¿cómo vamos a utilizar? El jugador que utiliza el rol de médico va a tener una venda, ¿sí? De 10 centímetros y un apósito de 15 por 20. Una vez que acuda a la ayuda del jugador que lo está solicitando, va a tener que utilizarlo de esta manera. ¿Sí? Va a poner el apósito y va a rodear con la gasa a la altura del muslo. ¿Sí? Esta es la única posición habilitada para utilizar el apósito del médico. ¿Sí? No se puede utilizar acá abajo, no se puede utilizar acá en los brazos, no se puede utilizar en los cuerpos. ¿Sí? En caso de que el jugador disponga de algún accesorio, ¿sí? En el muslo, se puede utilizar cualquiera de los dos, pero siempre a la altura del muslo. ¿Sí? El jugador que utiliza el rol de médico realiza varias vueltas. Esto es para sujetar bien el apósito y que después cuando se levante el jugador no lo pierda. ¿Sí? Le hace un simple nudo. Listo. Con esto ya el jugador queda habilitado para continuar el juego sin la necesidad de cantar la baja. ¿Sí? El rol del médico continúa y el jugador continúa en juego. ¿Qué vamos a explicar? El que utiliza el rol de médico solamente tiene 3 apósitos para utilizar. ¿Sí? No es que puede utilizarlos las veces que quiera. ¿Sí? Y solamente los recupera cuando se vuelve a iniciar la partida. Otra de las opciones que tiene el jugador, por eso tenemos las vendas de 5 centímetros, es autocurarse. ¿Sí? Solamente lo puede utilizar una vez y es de uso personal. Esto no lo puede compartir con algún compañero que se encuentre solicitando a algún médico ni nada. Esto es personal y es para
evitarse una baja. ¿Cómo utilizamos el vendaje personal? De la siguiente manera. Una vez que el jugador, en este caso soy impactado, ¿sí? Siempre que un jugador es impactado debe tirarse al piso, ¿sí? Sentarse, y en ese caso, siempre y cuando esté a cubierto y evite ser impactado nuevamente, ¿sí? Va a poder utilizar su vendaje personal. Tengan en cuenta que si el médico o el jugador que al grito de médico o en una cobertura es impactado nuevamente, está obligado a cantar la baja y retirarse al respawn, ¿sí? Por eso es que esto solamente se puede utilizar siempre y cuando el jugador se encuentre en una cobertura. Si es impactado y se tira al piso y quiere utilizar el vendaje y es impactado nuevamente, es válido y tiene que ir a cantar la baja, ¿sí? Siempre respetando la distancia. En caso que el jugador se encuentre cubierto, esté utilizando el vendaje personal y lo asalten, ¿sí? El bando rival lo asalte y lo encuentre a poca distancia, nosotros recomendamos, ¿sí? Por las reglas de juego, utilizar un dummy de contacto para darle la baja, ¿sí? Le da la baja, el jugador que está utilizando el vendaje personal se levanta y se retira a la baja. Bien, ¿cómo utiliza el vendaje personal? ¿Sí? Es algo un poquito más complicado, ¿sí? Las opciones son los antebrazos, ¿sí? Es más complicado por el hecho de que dispone de una sola mano, simplemente tiene que dar 1, 2, 3 vueltas, ¿sí? Y hace lo mismo que con el muslo, ¿sí? Hace un nudo, en este caso el jugador ya está habilitado para volver a jugar. ¿Por qué elegimos los antebrazos? Porque en caso que el jugador sea impactado y busque un parapeto, ¿sí? Busque una cobertura y use su vendaje personal, es necesario que el rival, cuando se vuelva a levantar con el fusil, vea que utilizó el vendaje personal, ¿sí? Por eso utilizamos los antebrazos, ¿sí? Para que sea algo visible. En caso de que vuelva a ser impactado este jugador, está obligado a solicitar al médico o retirarse al respawn, ¿sí? Tengan en cuenta que un jugador solamente puede tener el parche de médico y este parche como máximo, ¿sí? Ya en este caso, si se vuelve a dar de baja, si se vuelve a ser impactado, está obligado a cantar la baja, ¿sí? Finalmente vamos a explicar también lo que es el campo médico, ¿sí? Cómo se utiliza. En los juegos que incorporemos lo que es el campamento médico, ¿sí? Va a ser un lugar, ¿sí? Específico dentro del campo de juego, marcado con una bandera, ¿sí? Donde disponga de 2 jugadores específicos, ¿sí? Que complementen el rol de campamento médico, ¿sí? Y cómo van a utilizar el rol, ¿sí? Como se utiliza de la siguiente manera. Un jugador es impactado, ¿sí? Solicita, se tira al piso, no puede utilizar ninguna réplica y solicita a los gritos la ayuda del médico. Bueno, uno de los jugadores que están en el campamento médico asiste a la ayuda del jugador, lo agarra, lo levanta y vuelven los dos corriendo al campamento médico. En el campamento médico el jugador puede dejar su vendaje personal o sacárselo y guardarlo en su pouch médico para reutilizarlo, y deja el vendaje del médico, ¿sí? El médico va a utilizar el campamento médico para reabastecerse. En campo de juego el médico solamente puede utilizar 3 apósitos, ¿sí? Una vez que se le terminan puede retirarse al campamento médico para reabastecerse, ¿sí? Los 2 jugadores que estén en el campamento médico simplemente van a ir, agarran al jugador que solicite médico y se lo llevan hacia el campamento médico. En el campamento médico el jugador se despoja de sus vendajes y vuelve al juego automáticamente, ¿sí? Los 2 jugadores que estén en el campamento médico se tienen que mantener cerca, ¿sí? En los alrededores del campamento médico. No son médicos de combate, ¿sí? No son médicos que integren una unidad, ¿sí? De asalto. Simplemente mantienen su posición en el campamento médico. Si escuchan la ayuda que solicitan el médico,
recién ahí puede ir y volver nuevamente al campamento médico. En el caso que sean dados de baja, regresan al campamento médico y lo utilizan como respawn, ¿sí? Vuelven y automáticamente quedan disponibles para continuar el juego. El jugador que integra el campamento médico utiliza una réplica así con categoría R1 y no tiene ningún tipo de vendaje, ¿sí? Es un jugador dedicado exclusivamente a evitar la baja de los aliados, ¿sí? Es un rol muy importante, ya que si se ubica en un lugar específico del campo de juego, puede reabastecer automáticamente a los jugadores dentro de la misma misión. Otro de los consejos que vamos a dar, ¿sí? Es, más que consejos, es lo que vamos a estar realizando, ¿sí? La organización no va a proveer ningún tipo de material, ¿sí? Ya que este material para el rol de médico tiene que ser de propiedad del jugador, ¿sí? Los jugadores que utilicen el rol van a tener que traer sus propios materiales y van a tener que siempre tener distinción, ¿sí? Tienen que tener un pouch médico con las insignias del pouch médico, ¿sí? Todo esto tiene que estar bien especificado. Bueno, como último consejo, ¿sí? Lo que nosotros nos ha pasado cuando lo hemos probado es que la venda se suele desatar, ¿sí? Por eso les recomendamos que hagan 2 o 3 nudos en el vendaje para que les quede firme y no se les caiga el apósito y no lo estén perdiendo en el campo. ¿Sí? Tengan en cuenta que un jugador que lleva el apósito así como vendaje y este se le cae, ¿sí? Seguramente si lo ve algún árbitro o algún veedor, es probable que le pida que vuelva al respawn, ¿sí? Como baja automáticamente. ¿Sí? Así que a los jugadores que utilicen el rol de médico, aconsejamos que aten bien para que sus jugadores, ¿sí? Los jugadores de su propio equipo puedan jugar y desenvolverse lo mejor posible dentro del campo de juego. Bueno, eso es el rol de médico, ¿sí? Que vamos a empezar a utilizar este domingo 12 en las partidas de Territorio Airsoft, y espero que lo disfruten.